Buenos días para todos, bienvenidos. Los saludamos desde Colombia, desde Bogotá. Bienvenidos a este evento que hemos preparado para nuestros clientes aliados en el tema de buenas prácticas de proyectos de energía eólica. Les saluda Luz Estela Galindo. Yo soy la Local Field Manager del área de Academy en Colombia. Saludo a mis colegas en México y bueno, les damos la bienvenida a las personas que nos están muy puntualmente acompañando el día de hoy. Iniciamos compartiéndoles quiénes somos para las personas que se unen por primera vez a nuestros eventos, a nuestro webinar. Somos TÜV Rheinland, somos un organismo evaluador de la conformidad, una empresa que se encarga como un tercero independiente en acompañar los procesos de mejoramiento de las empresas, de las organizaciones, a través de nuestras diferentes líneas de servicio. Josué, no sé si me ayudas pasando. Somos una empresa que tiene más de 150 años de experiencia, un respaldo internacional en más de 65 países, más de 21,000 colaboradores a nivel del mundo y bueno, todo el respaldo de nuestra casa matriz que está ubicada en Colonia, Alemania. El alcance de prestación de servicios de TÜV Rheinland a nivel internacional está enfocado en cuatro principales líneas de servicio. Por nuestra línea de servicios industriales acompañamos procesos de ensayos no destructivos, gerencias de proyectos, interventorías, toda la parte de inspecciones industriales y pues contamos con un gran número de ingenieros y expertos para acompañar todos estos servicios. En sistemas de gestión somos una organización que cuenta con más de 80 acreditaciones a nivel mundial. Acompañamos las organizaciones en sus procesos de certificación en diferentes sistemas de gestión. Pues muy fuerte tenemos pues el respaldo de la acreditación alemana por DAX y en diferentes países ya con acreditación local. Por nuestra línea de servicios de producto a nivel mundial somos líderes en todo el tema de certificación de paneles solares. Acompañamos también a las organizaciones con proyectos, en proyectos pues, de instalación de granjas solares con actividades de ingeniería, de interventoría como tal a la instalación y al desarrollo del proyecto. Estas actividades las acompañamos a nivel mundial. Y en Academy, pues somos una línea de servicios que presta el servicio de acompañamiento a las organizaciones y a los profesionales para fortalecer su perfil profesional. Presentamos entrenamientos tradicionales en diferentes normas relacionadas con nuestro core business en temas de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y también una línea muy fuerte de TÜV Rheinland a nivel internacional son los esquemas de certificación por competencias de personas. Entonces, esto es un poquito de nuestras alcance de servicios a nivel internacional. La metodología de este webinar, vamos a tener pues la intervención de nuestro experto alrededor de 1 hora. Ustedes en el panel de la aplicación encuentran una caja de preguntas. Sus preguntas pueden ir siendo registradas a lo largo del evento y al final destinaremos un espacio para dar respuesta a sus inquietudes. Les agradecemos su tiempo, el acompañarnos el día de hoy. Esperamos que disfruten este compartir de conocimiento. Les presento al conferencista de hoy, es el doctor Josué Enrique Zárate. Él es parte de nuestro equipo de expertos en TÜV Rheinland, México. Él tiene una experiencia muy importante de acompañar proyectos en industrias, pues de proyectos eólicos y fotovoltaicos. También tiene amplio conocimiento en tema de absorbedores de vibraciones activos, pasivo, semiactivo en estructuras mecánicas, acompañado también con su expertise en diseño mecánico, aerodinámico e hidrodinámico de estructuras con FEM y CFD. Es investigador en el programa de Ingeniería de Energía Renovable del Instituto Tecnológico del Valle de Etla en el estado de Osaka, en México. Y bueno, doctor Josué, les damos la bienvenida y esperamos que los asistentes disfruten de esta charla y de esta experiencia que van a compartir por parte de usted. Ya, muchísimas gracias por la presentación, Luz.
Bueno, pues como comentaba Luz, su servidor, prácticamente tenemos ya un camino recorrido en el tema de lo que se refiere a la parte de energías. Bueno, en el caso en México, pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Ya tenemos un rato trabajando en estas cuestiones de las megaestructuras y obviamente pues lo estamos orientando hacia esa parte pues de las estructuras eólicas prácticamente, ¿no? Que es lo que nos concierne el día de hoy. Y obviamente a la par nosotros hemos estado trabajando propuestas de empresas, de hecho ya empresas que de alguna manera ya tienen como mínimo 3, 4 años trabajando en el sector, ofreciendo servicios precisamente y obviamente en esta ocasión pues acompañándonos directamente con el equipo de TÜV Rheinland, que prácticamente nos invitaron para poder estar en esta charla y obviamente como parte del equipo, ¿no? Entonces, eh, digo, la idea del día de hoy, si me lo permiten, voy a comentarles que para no perder un poquito el tema de la comunicación, por cuestiones de internet, por si fuera el caso, voy a tener que apagar tantito la cámara. Espero que eso no genere incomodidad, pero solamente es para cuestiones de tener una buena comunicación, ¿no? Que la plataforma no nos vaya por ahí a generar un conflicto. Entonces, el día de hoy, prácticamente lo que vamos a compartir es el tema relacionado con las buenas prácticas, ¿no? Para el desarrollo de proyectos en el sector eólico. En lo personal me parece que es un tema de bastante interés, sobre todo para aquellos lugares donde se han comenzado a realizar proyectos en la línea, ¿no? De energía eólica. Digo, en esta reunión, por lo que tengo entendido, tenemos invitados de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, obviamente de México, ¿no? Entonces, en el caso de México, bueno, pues ya se tiene bastante experiencia en algunas cuestiones de energía eólica. Prácticamente en México, pues ya se tiene más de 15 años, ¿no? En el tema del montaje de estos proyectos. Desde que iniciaron las primeras propuestas con Comisión Federal de Electricidad, con los primeros modelos de aerogeneradores. Y obviamente pues ya se ha ido desarrollando, ¿no? Un cierto expertise. Y bueno, tengo entendido que hay países aquí que están invitados a esta charla que están comenzando, ¿no? Con estas propuestas de proyectos en energías renovables. Y bueno, me parece que es interesante conocer de alguna manera cómo funciona un poquito ligeramente desde adentro en el tema de cómo es el proceso, ¿no? Todo lo que de alguna manera conlleva el llevar un proyecto de energías renovables desde la generación hasta el despache de la energía a la línea de transmisión, pero sin perder de alguna manera la óptica de la importancia del buen entrenamiento, ¿no? Que yo en este caso estoy orientando la charla precisamente al buen entrenamiento, en este caso tanto de los técnicos, operadores, pues, dentro del parque eólico, como también obviamente de los jefes de parque, ¿no? Que al final de cuentas es el personal que prácticamente está en contacto directo con las máquinas y obviamente el tener un buen expertise, un buen entrenamiento en este tipo de sistemas, precisamente pues permite lograr buenos resultados, ¿no? Y obviamente, en el caso contrario, pues siempre habrá, pues en el peor de los casos, pues accidentes que lamentar, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado, el objetivo de las buenas prácticas, pues es bastante interés, ¿no? Entonces, para iniciar en esta cuestión de la imagen que tenemos ahí, no sé si logran observar, tenemos ahí al fondo, pues, un conjunto de aerogeneradores, ¿verdad? Esto es un parque eólico que está montado en la zona de La Ventosa, en la zona del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, aquí en México. De hecho, ahorita de donde estamos transmitiendo con ustedes, estamos precisamente a escasos unos 20, 25 minutos de esta zona, precisamente donde pues es altamente conocida en el sector eólico porque pues es uno de los lugares a nivel mundial donde se tienen buenas condiciones de viento, precisamente pues, para generación de energía eléctrica, ¿no? A partir del sistema eólico. Entonces aquí en esta zona prácticamente hay alrededor de unos 26, 27 parques eólicos
si no mal recuerdo, y se están gestando obviamente nuevos proyectos en esa línea, ¿no? Entonces, en esta imagen, si observan ustedes, el aerogenerador que está de la parte, el primer aerogenerador, pues le hace falta una pala, ¿no? En esta sesión, obviamente, no esperamos que todos tengan un conocimiento amplio en el tema de lo que es energía eólica. Lo digo por el tema de los términos técnicos que pueda ya estar manejando en un momento dado. Pero, por ejemplo, una de las hélices, ¿no? Como se dice coloquialmente, le hace falta al aerogenerador. Entonces, esa pala prácticamente está a un costado, está en la parte de abajo del aerogenerador, está en el crown, y prácticamente en el suelo. Y eso sucedió precisamente por un tema, pues, de funcionamiento del aerogenerador, debido inicialmente pues, por las grandes cargas de viento que se dan en la zona, seguramente alguna cuestión de mantenimiento, ¿verdad? No fue quizás del todo adecuado y obviamente pues por condiciones de operación de la máquina pues se desprendió prácticamente la pala, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo eso lleva a un problema pues que buscamos nosotros de alguna manera mostrar en esta presentación. Digo, en un momento dado hubiesen personas ahí. Ustedes recuerden que normalmente en los parques eólicos en ocasiones se montan en zonas donde aunque no hay mucha población, pero pues sí hay ciertas familias, ¿no? Que radican alrededor precisamente de los parques eólicos y obviamente pues imagínense que estuviera por ahí un campesino, ¿verdad? O una persona transitando y de repente se le cae la pala al aerogenerador, pues se le cae encima, ¿no? Entonces son cuestiones que al final de cuentas se deben de prever precisamente para evitar situaciones no deseadas, ¿no? Y eso precisamente conlleva una mala práctica, pues, en el tema de seguridad, ¿no? Y de mantenimiento en un parque eólico, ¿no? Bueno, entonces, continuando con la presentación, ¿verdad? El contenido que vamos a tener disponible el día de hoy es acerca del emplazamiento de parques eólicos, ¿verdad? Hablar sobre el tema del mantenimiento, la seguridad y riesgos, ¿verdad? Que se pueden dar en un momento dado dentro de los parques eólicos y la importancia obviamente de poder tener un buen entrenamiento y capacitación precisamente para reducir de alguna manera ese tipo de riesgos y obviamente coadyuvar o sumar al tema de las buenas prácticas, ¿no? En el sector. Entonces, el sector eólico, de alguna manera, es un sistema bastante complejo, ¿no? Realmente, digamos que las áreas de expertise en el tema de ingenierías que de alguna manera recaen en la parte de energía eólica, pues son muchas áreas, ¿no? Se tienen áreas de la parte eléctrica, se tienen áreas de la parte electrónica, se tienen áreas de la parte mecánica, la parte electromecánica igualmente, la parte de sistemas a nivel de programación, la parte de transmisión de datos, ¿no? Entonces, solo por mencionar algunos de las áreas de las ingenierías que de alguna manera se concentran en todo lo que es un sistema complejo como lo que es un sistema eólico, ¿no? En algunos casos podríamos llegar a pensar que incluso un sistema eólico puede ser considerado como un sistema mecatrónico, ¿no? Una megaestructura prácticamente que engloba muchas áreas de la ingeniería, pues para poder funcionar de la manera adecuada. Entonces, obviamente cada una de estas áreas tiene riesgos y sobre todo, pues que en este tipo de sistemas el manejo de altos niveles de voltaje, pues obviamente está presente y el manejo de estructuras mecánicas, pues obviamente son estructuras grandes y complejas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me parece que es importante verlo desde esta óptica, ese contenido me parece que recae bastante bien para poder de alguna manera entender el tema de las buenas prácticas, ¿no? ¿Por qué tratar el tema del emplazamiento de parques? Bueno, porque al final de cuentas, siempre yo creo que es importante conocer cómo de alguna manera se planea el contexto de poder, obviamente, emplazar un parque eólico en una zona de interés, ¿sí? Y obviamente después de tener emplazado un parque eólico, bueno, viene varias etapas, ¿no? De desarrollo, precisamente del proyecto, que de alguna manera u otra pues recae en el mantenimiento, ¿no? Bueno, en la primera parte que tiene que ver precisamente con con el emplazamiento, ¿verdad?
En este caso, el emplazamiento de parques eólicos, normalmente lo que se hace es tener como que un análisis, ¿no? Un estudio preliminar, de alguna manera, de la zona donde realmente está el interés precisamente de poder montar el parque eólico o de emplazarlo. Normalmente se hace una delimitación, ¿verdad? En este caso se establece lo que es el término de polígono, ¿verdad? Un polígono que precisamente puede ser una cierta cantidad de hectáreas, donde precisamente con base a estudios preliminares puede ser a lo mejor auxiliado con algunos estudios satelitales, ¿verdad? Para más o menos ubicar de primera instancia cómo son las condiciones de viento en esa zona de interés, ¿no? Y de alguna manera poder identificar incluso ligeramente cuáles son las condiciones de viento, ¿no? Y obviamente la geografía, ¿no? La geografía del lugar, que al final de cuentas, dependiendo obviamente de esta geografía, se define precisamente la configuración del parque eólico que se vaya a montar, ¿sí? Entonces, en el mejor de los casos, a partir de esta información, lo que se recomienda, pues, obviamente, es poder tener algún equipo de medición, ¿no? Un equipo de medición que precisamente nos indique en la realidad cómo es la condición de viento en ese lugar. A partir de los datos satelitales solamente nos da una información preliminar, pero para poder de alguna manera tener de viva voz la información real del lugar, pues se requiere montar instrumentos de medición, ¿no? Entonces, normalmente en los parques eólicos lo que se realiza pues es el montaje obviamente de estaciones meteorológicas que de alguna manera permitan precisamente darnos información de esas velocidades de viento, ¿verdad? Y obviamente de las direcciones sobre las cuales fluye ese viento en ese lugar en específico, ¿no? En lo personal, dentro de la experiencia que tenemos nosotros de trabajar en la parte del sector, hemos ubicado lugares, por ejemplo, donde en algunos meses durante el año hay ciertas condiciones de viento que, bueno, pues tiene rachas normales entre 6 metros sobre segundo, 12 metros sobre segundos, 19, 18. De alguna manera, condiciones de viento pues, permitibles todavía para el funcionamiento de los aerogeneradores, pero hay meses en lo particular que de alguna manera u otra de repente se generan efectos tipo vórtice, ¿verdad? O turbulencias que de alguna manera pues comprometen o pueden llegar a comprometer el estado de salud, ¿no? De una estructura, ¿no? En este caso del aerogenerador. Entonces, es ahí donde de alguna manera radica la importancia de poder precisamente comprender, entender cómo funciona realmente el viento en ese lugar de interés. Seguramente las condiciones de viento son muy buenas, pero desafortunadamente las estructuras tienen obviamente pues limitantes, ¿no? Tienen limitaciones que prácticamente lo que evita en algunas ocasiones pues poder emplazar parques eólicos en lugares donde hay buenas condiciones, pero también hay fenómenos que pueden comprometer la seguridad tanto de las máquinas como obviamente de los mismos técnicos operadores dentro de esas máquinas y dentro de ese parque, ¿no? Entonces, prácticamente al momento de poder tener la información con esos equipos de medición, que normalmente son las estaciones meteorológicas, como les comentaba, pues se puede de alguna manera decidir emplazar el parque, de alguna manera poder lograr estimar incluso la cantidad de energía que se puede obtener del lugar. Se puede incluso también ligeramente definir la ubicación, la orientación, obviamente de montaje de los aerogeneradores, ¿verdad? Y obviamente con eso de alguna manera pues asegurar una generación de energía durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay instituciones que regulan precisamente la generación de la energía y de alguna manera lo que ellos buscan es pues asegurar y comprometer de alguna manera a la empresa que esté generando la energía a que precisamente genere una cierta cantidad de megas durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Y si no los cumple, pues obviamente hay penalizaciones, ¿no? Entonces, esas instancias, al final de cuentas, regulan precisamente de que lo que se está diciendo que se puede generar en ese parque realmente se puede obtener durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Y esa es información que al final de cuentas, pues es de interés, ¿no? Para las empresas, obviamente, que se instalan para precisamente poder asegurar esa cantidad de energía comprometida, ¿no? Entonces, en la práctica, normalmente nosotros hablamos de que un periodo de un año
de medición o un periodo de un año en campaña, se le llama así, campaña de medición de viento, es normalmente válido, ¿no? Es como que lo mínimo que se esperaría poder tener disponible para poder dar, obviamente, información con relación a cómo se puede comportar y cómo se comporta el viento en ese momento en esa zona, ¿no? Recuerden que aquí el tema de generación de energía en un lugar, pues lo más idóneo es que durante todo el año, ¿no? Estuviera obviamente, pues, las buenas condiciones de viento, pero normalmente no sucede así. Normalmente hay ciertos periodos de tiempo durante el año, ciertos meses, donde prácticamente se puede tener la mejor ventana de viento para poder generar, y obviamente hay ventanas de viento donde prácticamente pues son mínimas, ¿no? Y no se logra alcanzar la generación comprometida. Entonces, para eso nos sirve precisamente esta información y poder decidir el emplazamiento del parque, ¿no? Entonces, con esta información, bueno, aquí tenemos una imagen donde prácticamente se delimita precisamente el polígono, ¿verdad? Seguramente serán varias miles de hectáreas las que están de alguna manera restringidas en esa zona. Y aquí, obviamente, me parece interesante platicarles algo, ¿no? Que me parece que viene al lugar. Normalmente sucede que cuando se hacen proyectos de energía eólica, en ocasiones se recaen en lugares donde prácticamente, pues en el caso, por ejemplo, de México, son tierras de alguna manera comunales, ¿no? Se les llama comunales, donde prácticamente la gente de la zona, pues son prácticamente los dueños de las tierras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, para poder emplazar estos parques, tienen que llegarse a algún tipo de arreglo, y es donde entra la parte social, ¿no? La parte social, que a veces es un problema que desafortunadamente viene pegado con los proyectos, y es ahí donde de repente, dentro de las negociaciones, se llega a, por ejemplo, decidir si vas a montar el parque eólico, pues darle la parte laboral a las personas de la zona, ¿no? Y en algunas ocasiones se llegan a buenos términos. El problema que nosotros hemos observado ya dentro del sector cuando suceden estas cosas, obviamente hay otro tipo de problemas sociales, pero una de las que vemos desde el punto de vista técnico es que se llega a comprometer el tema precisamente de dar la parte laboral, pero en la formación técnica mínima necesaria para poder entrar a laborar, perdón, en una cuestión de un parque eólico, pues a veces, o la mayor parte de las veces, no se logra cubrir, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera precisamente viene al lugar con lo que estamos teniendo en esta charla, porque a veces el personal no logra cubrir toda la formación adecuada, ¿no? Entonces, de repente nos ha tocado gente que a lo mejor sean campesinos, o sean albañiles, o sean abogados, o sean médicos, o sea, son de alguna manera familiares de personas que obviamente son dueños de estas tierras y obviamente pues buscan de alguna manera una cuestión laboral bastante válido. El problema es que para este tipo de proyectos se requiere un cierto expertise o una cierta formación, ¿verdad? Técnica, que obviamente permita poder incorporarse rápidamente pues, a las necesidades del sector, ¿no? Y cuando eso no logra cubrirse, precisamente pues comienzan a haber choques, ¿no? Comienzan a verse este tipo de problemas y es ahí donde entra precisamente parte de lo que sería ya el entrenamiento o la capacitación precisamente de este personal, ¿verdad? Pero pues obviamente aquí entra mucho el tema de los tiempos, ¿no? Normalmente para poder entrenar un personal, pues obviamente hay una curva de tiempo, ¿verdad? Una curva de aprendizaje, que a veces eso pues a los jefes de parque, por ejemplo, pues les mete mucho ruido porque obviamente los tiempos aquí son muy importantes, digo, como en muchas otras cuestiones laborales, pero aquí, por ejemplo, pues no se puede tener una máquina parada por, no sé, por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Horas o días. Esto obviamente son pérdidas y obviamente un personal que no esté bien entrenado, que no esté bien capacitado, pues obviamente nos va a llevar un tiempo más para poder entrenarlo y obviamente poder dar una buena solución a ciertas necesidades dentro del sector, ¿no? Entonces, digo, ese es un ejemplo más o menos de los problemas que hemos encontrado para el tema precisamente de los emplazamientos de los parques eólicos en ciertos lugares, ¿no? Y que es un tema que me parece interesante tener presente precisamente pues para reducir los tiempos, ¿no? En un momento dado y obviamente reducir costos, ¿no? Que al final de cuentas ya dentro de la cuestión ya empresarial pues eso es lo que más pega, ¿no? Pega de alguna manera cuando hay pérdidas precisamente tanto económicas, obviamente, pues como por tiempos, en este caso de generación de energía, ¿no?
Entonces, normalmente, pues para poder estimar la potencia eólica dentro de un polígono, lo que se hace precisamente es tomar información de estas estaciones meteorológicas, que prácticamente son las que se encargan precisamente de poder captar, ¿no? O almacenar la información de varios parámetros. Normalmente lo que una estación meteorológica nos puede compartir es información como la velocidad del viento en el lugar, la dirección del viento, obviamente la temperatura del lugar, la humedad del lugar, bueno, entre otros parámetros, ¿no? Dependiendo obviamente de cuáles sean del interés de cada parque eólico, pero en general estas variables que les acabo de comentar son las más obviamente socorridas, o son las que más de alguna manera se dependen precisamente pues para poder tener un buen control y una buena información de cómo se encuentra el viento en una zona, ¿no? En los últimos años lo que ha sucedido a nivel mundial es que en lugares, por ejemplo, donde hace un par de años atrás, estoy hablando quizás de unos 2, 3 años atrás, se tenía más o menos como que una forma constante durante el año el comportamiento del viento, es decir, al menos se tenía ya poco conocido, ¿no? Cómo iba a ser el comportamiento y por lo tanto el poder proponer los correctivos necesarios en el funcionamiento de las máquinas, pues ya se tenía destinado un cierto tiempo para poder realizarlo. Actualmente, con el cambio climático, pues sí le ha pegado también al tema del comportamiento del viento. Y bueno, pues ahora resulta que en meses, por ejemplo, donde se pensaba que el viento iba a tener una forma muy particular, pues ahora ya no se comporta así, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera la información que entregan las estaciones meteorológicas pues permiten de alguna manera tratar de entender el comportamiento del viento y obviamente, bueno, con otro tipo de herramientas, a lo mejor con herramientas como tipo Machine Learning, por ejemplo, permiten en su momento a lo mejor establecer un pronóstico, ¿no? O una estimación del comportamiento del viento para los próximos años o los próximos meses y con eso más o menos ayudar un poco al sector con estos nuevos cambios que se dan a nivel de planeta en cuanto al cambio climático, ¿no? Entonces, al final de cuentas, toda esta información lo pueden de alguna manera, se puede obtener a partir de las estaciones meteorológicas y posteriormente pues darle el uso del que sea del interés en este caso de la gente de parque, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta información sí sirve muchísimo porque al final también nos permite precisamente decidir en qué momento los aeros pueden de alguna manera estar orientados hacia una cierta posición y en qué momento cambiarlas de posición, ¿no? Recuerden que al final de cuentas las estructuras, en este caso los aerogeneradores, son estructuras que pesan toneladas y prácticamente desplazar esas toneladas en lapsos de tiempos cortos, pues obviamente compromete muchísimo pues, la seguridad en este tipo de máquinas, ¿no? Entonces, de alguna manera tener información del comportamiento de viento, pues nos permite al menos tratar de alguna manera de anticiparnos y hacer los cambios adecuados de la manera adecuada, ¿no? Sin comprometer obviamente a la estructura y obviamente lo más importante, pues a los técnicos, ¿no? Porque al final de cuentas, tan importantes son las estructuras por su funcionamiento, por lo que realizan, por la generación de energía que hacen, como obviamente pues, los operadores, ¿no? Yo creo que al final de cuentas eso debería ser más importante, ¿no? Esta información, bueno, permite estimar la cantidad de potencia de generación por parte del aerogenerador. Y bueno, recordemos que dependiendo de cada fabricante, ¿no? De aerogenerador, a lo mejor de un aerogenerador de marcas Vestas o uno de Gamesa, ¿no? O de Acciona, o de GE, prácticamente cada aerogenerador, pues obviamente tiene un comportamiento totalmente diferente, la tecnología obviamente de fabricación es totalmente diferente, tienen el mismo objetivo, pero prácticamente los componentes y la forma como se encuentran obviamente interconectados cambia completamente y obviamente pues la potencia generada, pues las curvas de potencia también cambian de alguna manera, ¿no? Entonces, la forma de comportarse de un aero de 2 megawatts en el proceso de generación de uno de Vestas con uno a lo mejor de GE, seguramente hay variaciones, ¿no? A final de cuentas alcanzan los 2 megawatts, pero pues obviamente de todo el proceso, pues obviamente hay muchas, digamos que variables o condiciones que hacen que se comporten diferentes para llegar obviamente al objetivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen que precisamente nos permite visualizar lo que es una estación meteorológica y se ve aquí, por ejemplo, unos técnicos obviamente que
le dan el mantenimiento, ¿no?, a esa estación meteorológica. Tenemos obviamente también algunas imágenes que representan precisamente a los anemómetros y obviamente al anemómetro o a la veleta, ¿no? En este caso tenemos ahí un anemómetro de copas, de 3 copas, y obviamente pues una veleta que nos permite precisamente obtener tanto lo que es la velocidad de viento como obviamente la dirección del viento, ¿no? Entonces, esta información, a final de cuentas, pues, recae en un sistema central, un sistema tipo SCADA, que precisamente permite guardar toda esa información que posteriormente es, digamos que recuperada por personal técnico y obviamente evaluada, ¿no?, precisamente para poder entender el comportamiento del viento en la zona de interés, ¿no? Entonces, toda esta información, al final de cuentas, tiene que ser analizada por algún tipo de programa, ¿verdad?, que de alguna manera nos permita precisamente entender el comportamiento, y normalmente se utilizan programas estadísticos, ¿no? En este caso, obviamente, son programas estadísticos especializados, y lo que nos van a permitir precisamente es realizar el tratamiento de estos datos, ¿no? Comercialmente, aquí solamente mencioné 2, ¿verdad?, con los que nosotros hemos trabajado en su momento en algunos proyectos. Hay muchísimos más herramientas disponibles. En este caso tenemos, por ejemplo, el WAS, ¿no? También tenemos lo que es el Winographer, ¿no?, como herramientas que precisamente permiten monitorear el comportamiento de estos datos y entender de alguna manera con gráficas el comportamiento del viento y con todos los demás parámetros anteriores que les había estado comentando, que se pueden obtener directamente de la estación meteorológica, ¿no? Entonces, al final, lo que se busca aquí precisamente es tener como que una herramienta o una información que nos permita tomar decisiones, ¿no?, que nos permita tomar decisiones para entender precisamente cómo poder trabajar ya dentro del parque con las máquinas desde el punto de vista del comportamiento del viento, ¿no? Entonces, esta misma herramienta al final es de muchísima utilidad porque nos da una pauta, por ejemplo, de que antes de decidir ya en construir, ¿no?, en montar ya el parque físicamente en el lugar de elección, en el polígono elegido o seleccionado, prácticamente podemos utilizar estos datos que nos comparte la estación meteorológica e ingresarlos en estos programas estadísticos y poder simular y evaluar de alguna manera con datos reales, ¿verdad?, de las estaciones meteorológicas, y poder de alguna manera ver cómo se comporta el viento en ese lugar. Podemos incluso jugar con la herramienta y colocar aerogeneradores con obviamente información que comparten los fabricantes de estos aerogeneradores, ver las curvas de potencia en esas zonas, ver incluso si yo puedo, por ejemplo, colocar los aeros en ciertas posiciones a partir, por ejemplo, de la información que me entrega la rosa de vientos, que es obviamente una forma estadística de poder monitorear precisamente la dirección del viento durante el año o durante un periodo de evaluación. Y obviamente con eso poder de alguna manera ver cómo se comportaría en la vida real la generación de energía en esa zona, ¿no? Incluso se pueden ver condiciones de turbulencia con estas herramientas especializadas, ¿no? Entonces, ya con toda esa información, puede en un momento dado ayudarnos precisamente a tomar la decisión de que si podemos montar o no ese parque físicamente ya en esa zona y cómo sería de alguna manera la configuración que se estaría seleccionando precisamente para colocar estos aerogeneradores en esta zona, ¿no? Entonces, digo, eso es parte de información que al final de cuentas me parece que es importante conocerlas, sobre todo pues para aquellos que van a empezar obviamente a montar un parque eólico en una zona de interés, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo tengo una imagen, una lámina que pues, me pareció interesante, digo, aunque no se logra anotar del todo bien, y les pido una disculpa por esa parte, pero lo que se visualiza en la lámina precisamente es información estadística, ¿no? Del viento, con todos los parámetros que les comentaba anteriormente. Recordemos que en este caso se ve tanta información porque en la estación meteorológica normalmente se colocan los anemómetros y las veletas y todos los demás sensores comentados, temperatura, humedad, a ciertas condiciones de altura, ¿sí? Entonces pueden estar, por ejemplo, a 20 metros, a 45, a 54, a 90 metros, depende muchísimo del interés del cliente del parque, ¿no?
Entonces, al final de cuentas, toda esta información nos permite precisamente monitorear el comportamiento del viento a diferentes valores de altura, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es información que ayuda a la toma de decisiones. Entonces, tenemos esta información precisamente ubicada en esta zona, en esta parte de la tabla. Tenemos, obviamente, la rosa de vientos, que es esta gráfica que tenemos del lado izquierdo, en la parte de abajo, ¿verdad? Con las diferentes componentes de viento. Y en cuanto a dirección, obviamente seccionado como en un plano, como con los ejes cardinales, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste y todas las demás que se descompongan entre cada uno de estos cuadrantes. Y también tenemos del lado, pues, derecho, en la parte de abajo, la forma de la curva de la distribución de Weibull, ¿no? Que precisamente nos permite visualizar el comportamiento del viento, o sea, qué tan frecuente de alguna manera se comporta el viento o cambia el viento a partir de los datos proporcionados por la estación meteorológica durante un mes, o durante un día, o durante un año, o N cantidad de años, ¿no? A final de cuentas, recordemos que mientras más información tengamos del lugar, pues obviamente es muchísimo más certera, pues, la evaluación en un momento dado, ¿sí? Y esta otra imagen que corresponde precisamente a la herramienta del WAS, prácticamente esta herramienta desarrollada por la gente de la Universidad Tecnológica de Dinamarca, la DTU, pues prácticamente también nos permite, por ejemplo, colocar, ¿no? Con cierto tipo de aerogeneradores, porque obviamente podemos seleccionar el fabricante del aerogenerador, nos permite tomar toda la información de ese aerogenerador y obviamente poder colocarlos en algunos puntos de interés, ¿no? Dentro de lo que es un polígono de interés, dentro de lo que es la herramienta. Entonces, la misma herramienta permite de alguna manera a través de condiciones satelitales ubicar el lugar de interés y obviamente poder nosotros colocar. En este caso, por ejemplo, tenemos acá visualmente, tenemos 3 componentes de rosa de viento y prácticamente se estaría representando a 3 aerogeneradores, ¿verdad? En este caso, si no mal recuerdo, son 2, cada aero, perdón, tiene una capacidad de 2 megawatts de generación, obviamente por trato de fabricante. Y bueno, se tiene obviamente la interpretación de cómo se comportaría en diferentes posiciones en diferentes direcciones, perdón, de viento, ¿no? ¿Sale? Entonces, al final de cuentas estaríamos generando solamente en esta zona, se estaría esperando poder generar obviamente pues 6 megas, ¿no? Prácticamente, considerando que fueran 3 aeros de 2 megawatts, ¿no? Como lo indica acá la curva de potencia que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, estas herramientas al final de cuentas nos ayudan precisamente a poder tratar de entender cómo se comporta o cómo se comportaría, perdón, ¿sí? La generación de energía en un parque en lo particular y a partir de ahí, pues tomar decisiones. En esta herramienta también se pueden someter condiciones, obviamente, de turbulencia, precisamente para también poder lograr visualizar cómo se comportaría en un momento dado el aerogenerador bajo esas condiciones en ese polígono en lo particular, ¿no? A final de cuentas, como toda cuestión de simulación, pues obviamente hay ciertos márgenes de error, sin embargo, es una herramienta bastante confiable que nos permite precisamente ayudar a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, me parece que es algo que debería de conocerse, que debería obviamente tener de conocimiento un jefe de parque, ¿no? Precisamente pues para poder precisamente entender cómo se está comportando el viento, por qué ya no me está generando lo que me estaba generando, independientemente del mantenimiento técnico. También hay otra componente que es importante visualizar, que es el comportamiento del viento como tal, ¿no? Porque al final de cuentas dependemos de él precisamente pues para poder generar energía. Entonces, si no entendemos eso, pues no vamos a poder entender cuándo hay que activar un sistema pitch, aunque el sistema lo haga en forma automática. Bueno, hay una razón de ser para que el sistema pitch permita orientar las palas del aerogenerador y obviamente, pues obviamente puede poder controlar mejor la fuerza de impacto o la dirección de impacto del viento sobre la estructura del rotor eólico, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, tenemos aquí una clasificación del tipo de emplazamiento que va en función precisamente de la velocidad, digamos que nominal en un momento dado en metros sobre segundos, de un lugar en específico, ¿no? En esta tabla, en lo particular, también se consideran algunas cuestiones de turbulencia, precisamente por eso los clasifica como A, B y C, ¿verdad? Y todas van en función del diseño, ¿no? Entonces, en este caso, para condiciones de vientos, obviamente a 50 metros sobre segundos, pues obviamente son para condiciones de vientos muy fuertes, ¿verdad?
Entonces, en un lugar, por ejemplo, la estación meteorológica nos puede dar, por ejemplo, información de las velocidades máximas, ¿no?, que podemos alcanzar en una zona, y con eso de alguna manera también ayudarnos a decidir qué tipo de aerogenerador es el que podemos montar o podemos emplazar en un lugar, ¿no? Porque al final de cuentas los aerogeneradores están diseñados para soportar una cierta carga de viento. Entonces, para zonas donde, por ejemplo, son con parámetros en 50 metros sobre segundos en promedio, pues obviamente se requieren estructuras más resistentes, ¿no? Porque obviamente son condiciones de viento severas. De ahí pasamos a una clasificación más relajada, como la de 42.5, y obviamente pues una de condición baja que serían 37.5, ¿no? Digo, si no mal recuerdo, normalmente un aerogenerador a los 23, 24 metros sobre segundos, pues ya hay que pararlo prácticamente, ¿no? Para no comprometer la estructura en la medida de lo posible. Obviamente tendría que ser a ciertos, no sé, a 20, a 19 metros sobre segundos, pero pues todavía es permitible hasta cierto punto, ¿no? El factor de seguridad de alguna manera todavía es permitible, pero no tan recomendable, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí lo que tenemos que tener siempre presente es una cosa. Recordemos que el comportamiento del viento es estocástico, es decir, no es de alguna manera constante, fluctúa demasiado. Entonces, quiere decir que esos 37.5 no van a ser todo el tiempo, durante todo el año, esa misma velocidad de viento. Eso no ocurre en la vida real. Pero si en un momento dado tenemos comportamientos bajo esos rangos, pues obviamente ya con eso nos permite en un momento dado tomar ciertas decisiones, ¿no? Estas condiciones de viento, por ejemplo, de la clase 1, que son a 50 metros sobre segundos, pues yo, hasta mi poca experiencia en esta parte, estaría pensando que se refiere más o menos, por ejemplo, a aquellos parques eólicos tipo offshore, ¿no? Los montados en costa afuera, en mar, precisamente pues porque ahí las condiciones de viento no tienen rugosidad, no hay alguna cuestión que interfiera pues con la velocidad del viento, y obviamente es un golpeo de viento totalmente libre y se pueden alcanzar ese tipo de velocidades de viento, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto al final de cuentas permite, con la herramienta que les comentaba ahorita y con todo lo que les he practicado hasta ahorita, pues tomar la decisión si en ese lugar obviamente es viable o no el emplazamiento de un parque, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina lo que tenemos es la representación precisamente. Me pareció importante a lo mejor mencionarlo, dependiendo obviamente del lugar donde se emplaza el parque y obviamente de la clasificación utilizada con base a las condiciones de viento, pues se puede decidir, por ejemplo, qué tipo de torre es la que se estaría obviamente seleccionando para el tipo de lugar, ¿no? Por ejemplo, la imagen del lado derecho es una torre, si ustedes observan, que después del primer tramo prácticamente tienen una serie de bridas en la parte de arriba, pues que prácticamente dan toda la vuelta de la virola, y prácticamente se están diseñados para soportar condiciones climáticas como incluso huracanes, ¿no? Ese tipo de aerogeneradores. Este aero está montado ahí en la zona de Tizimín, en Yucatán, y están prácticamente pegados al mar, pues, ¿no? Entonces, son más o menos el tipo de diseños que con base a la especificación del lugar se toma ese tipo de decisiones. ¿Qué tipo de aero es el que yo puedo obviamente seleccionar para montar en una zona en específico, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos un aero que pues, prácticamente está alejado de la cuestión de condiciones a lo mejor donde puedan haber huracanes tan pegados, por ejemplo, como a mar, y obviamente pues no tienen ese tipo de detalles, ¿no? No tienen ese tipo de configuración con estas bridas, sino que prácticamente son tramos, ¿no? Soldados, y pues obviamente subiendo primero, segundo, tercero y hasta el TAP, ¿no? Entonces, prácticamente me pareció interesante indicarlas pues como un ejemplo, ¿no? De alguna manera de cómo esto nos permite tomar decisiones en todo lo que es el tema de un parque eólico. Entonces, realmente la cuestión en en lo que se refiere a energía eólica, pues es amplio, ¿no? Lo que yo les acabo de platicar solamente es un pedacito de lo que tiene que ver con la parte estadística en cuanto a temas de energía eólica, pero que permite precisamente ayudarnos a tomar una decisión para el emplazamiento del parque, ¿no? Y eso al final de cuentas también nos permite tomar otro tipo de decisiones, precisamente como en el entrenamiento del personal que debe de estar capacitado para poder trabajar en ese tipo de parques, ¿no? Con esas condiciones. Bueno, entonces, en la siguiente lámina lo que tengo, obviamente ya entramos a otra parte de la presentación que tiene que ver con la parte de mantenimiento, ¿no? Ya pudimos de alguna manera
emplazar el parque, está obviamente ya tomada la decisión, ya está obviamente, ya se hizo el montaje y la puesta en marcha, ¿no? del parque, obviamente pues con su conexión a subestación y ya comienza a generar, ¿no? Entonces ahora lo que nos lleva es, bueno, ¿cómo lo vamos a echar a andar ya, pero ya en la práctica, durante su vida útil, ¿no? Pues el aerogenerador, como todo sistema eléctrico mecánico, pues obviamente requiere de un mantenimiento para poder funcionar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí tengo una imagen donde represento precisamente los componentes principales del aerogenerador. Por ejemplo, tenemos ahí lo que es el rotor eólico, ¿verdad? Prácticamente está obviamente formado por el hub, que prácticamente lo que va a permitir es precisamente tener las palas del aerogenerador prácticamente acopladas a todo lo que es la máquina pues, del aero. Tenemos también lo que es el spinner, ¿no? Que es prácticamente este cono que precisamente permite proteger la zona donde están las motorreductoras, que de alguna manera trabajan directamente con el sistema pitch, que es el que permite precisamente orientar las palas del aerogenerador. Tenemos obviamente también lo que es el eje, lo que se le llama el eje lento, ¿no? Tenemos también lo que es la multiplicadora, ¿verdad? Obviamente acoplada a través de una flecha con el eje lento que va directamente acoplado al rotor eólico. Esa multiplicadora o el gearbox, ¿no? Prácticamente pues es un conjunto de engranes que precisamente permite llevar de ciertos RPMs, de 11 o 12 o 15 RPMs más o menos del lado del rotor eólico, hacia un valor más o menos como de unos 1000 o 2000 RPMs del lado, del lado del generador, ¿no? Del generador eléctrico, que es el que estoy de alguna manera aquí seleccionando. Obviamente, pues hay un eje rápido, hay un cople, precisamente para poder unir estos dos subsistemas. Tenemos obviamente también un sistema de control de potencia, tenemos obviamente lo que es la nacelle, ¿no? O lo que es el housing, o lo que protege precisamente a todo lo que son los componentes mecánicos y eléctricos que forman parte del aerogenerador. Tenemos también un sistema de intercambiador de calor, precisamente porque estos espacios son muy reducidos en la parte de ya, pues ya dentro de la nacelle. Para poder moverse dentro de él, la verdad hay que tener muchísimo cuidado y es uno de los detalles precisamente dentro de lo que son las buenas prácticas ya dentro del sector, porque muchos técnicos, por ejemplo, de repente están trabajando y, por ejemplo, aquí en la zona tenemos temperaturas de repente de 35, de 38, hasta de 40 grados centígrados y estar arriba, ¿verdad? A 80 metros de altura, y cerrados pues ahí con la nacelle, pues imagínense, si aquí estamos a 40 abajo, pues allá seguramente está más caliente y luego más el calor de la máquina. Entonces muchos técnicos de repente quieren quitarse el casco, algunos otros quieren, no sé, que les pegue el fresco, pues no sé, se quitan de alguna manera parte del equipo de protección y eso pues obviamente conlleva ciertos riesgos, ¿no? Normalmente siempre al estar dentro de la máquina hay que estar anclados con los puntos obviamente de sujeción, ¿no? O los cáncamos en su momento, si fuera el caso, si es que salimos fuera o si salimos al exterior de, para la redundancia, de la nacelle, pues, obviamente hay que estar siempre fijos en algún punto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, digo, el intercambiador precisamente ayuda a regular la temperatura, tanto obviamente, y sobre todo del generador, ¿no? Sobre todo del generador. Tenemos un sistema hidráulico, precisamente pues hay diferentes componentes acá que de alguna manera requieren de un fluido, de un lubricante para poder funcionar, como el caso de la multiplicadora, entre otros elementos más. Tenemos el freno, ¿verdad? Tenemos obviamente también la parte de transformadores. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen no tenemos directamente un transformador. Recuerden que hay modelos, por ejemplo, de aerogeneradores que tienen el transformador en la parte de la nacelle o algunos los tienen obviamente en la parte del ground, ¿sí? Sin embargo, como no aparece acá en la imagen del lado derecho, quise poner alguna imagen que lo represente y pues ahí tenemos un caso, ¿no? Donde prácticamente en la parte trasera de la nacelle se coloca lo que es el trafo, ¿no? El trafo o transformador y de alguna manera pues asociado más o menos a la zona de donde se encuentra lo que es el punto de izaje de herramientas externas o para poder hacer mantenimiento, ¿no? Lo que es el polipasto, pues, que se le llama, ¿no? En su momento. Entonces, vamos, son varios componentes. Me está también la torre.
Y bueno, aquí solamente se mencionan los principales, ¿no? Los principales que corresponden a lo que es un aerogenerador. Y entonces hay que entender, prácticamente aquí lo que tenemos que entender es que cada uno de estos elementos requiere de un mantenimiento con un personal especializado, un personal que de alguna manera tenga la capacitación para poder realizarlo de la manera adecuada, que conozca de alguna manera los elementos importantes de cada uno de estos procesos que forman todo el sistema del aerogenerador, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el desconocimiento de esto, pues obviamente lo que va a llevar seguramente es algún accidente laboral, y es ahí donde viene la importancia precisamente de esas buenas prácticas con el buen entrenamiento de estos técnicos, precisamente pues para que evitar los accidentes y obviamente en el segundo aspecto pues que las reparaciones o averías en la máquina sean solucionadas de manera rápida y eficiente, ¿no? Entonces, me parece por eso importante conocer cada uno de estos elementos, ¿no? Y bueno, ya todo el sistema, ahora sí que en conjunto, pues en esta imagen representa precisamente al conjunto de aerogeneradores, de alguna manera, pues, interconectados, ¿verdad? Y obviamente, pues, para posteriormente distribuir, perdón, para el despache de la energía generada hacia lo que sería una subestación, ¿verdad? Y posteriormente de la subestación enviarlo, pues, a las líneas de transmisión, en este caso en México, con la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Ya en cada país, obviamente, tienen una instancia propia para el tema del despache de la energía, ¿no? Entonces, más o menos así, digamos que eh, rápidamente serían como que los elementos mínimos necesarios para tener ya todo el sistema completo del aerogenerador en cuanto a la generación de energía eléctrica, ¿no? Y obviamente el que está aquí en la parte de arriba, que se ve pues un poquito alejado, ¿verdad? No es precisamente es un aerogenerador, sino que es la estación meteorológica precisamente que nos da información de esas condiciones de viento, ¿no? Entonces, en el caso de los mantenimientos, normalmente para el sector eólico, pues existe una forma de establecerlos, ¿no? Hay un orden cronológico para poder realizarlos. Aquí de alguna manera hicimos una clasificación rápida. Por ejemplo, se encuentran clasificados como parte de mantenimiento correctivo, ¿verdad? Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y mantenimiento proactivo, ¿no? Normalmente en muchos documentos técnicos seguramente se quedarán hasta el correctivo, preventivo y predictivo, y el proactivo normalmente casi no es manejado como tal, pero obviamente sí se llega a implementar en la práctica, ¿no? Entonces, el primero está basado en reparar averías cuando suceden, ¿verdad? El correctivo. Obviamente, lo más interesante sería poder obviamente anticiparnos, ¿no? Precisamente para ahorrarnos los tiempos. Entonces, en el preventivo se establece el tiempo límite de cada componente y se interviene cuando se alcanza este límite, ¿verdad? Y el predictivo, bueno, utiliza herramientas para conocer cuando un componente se deteriora y necesita intervención, ¿no? Entonces, ahí prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer uso muchísimas veces de la experiencia ya de los técnicos y obviamente pues de los jefes de parque que ya han trabajado en otros parques precisamente pues para poder tener una predicción, ¿no? De más o menos cómo se estaría comportando cierta parte del aerogenerador y obviamente poder, digamos que anticiparse, ¿no? Un poquito a hacer el correctivo y obviamente pues ahorrar los tiempos y obviamente ahorrarse recursos, ¿no? Y el proactivo, bueno, considerado como un complemento de los anteriores, ¿no? De alguna manera, al final, en este caso se estudian las causas que provocan las averías o daños, pero de forma recurrente, ¿no? Al final de cuentas, normalmente se esperaría que en la primera intervención de un problema, pues sacáramos el problema en la primera pasada, ¿no? Pero muchas veces, como son sistemas interconectados y están completamente acoplados, pues lo que le llega a suceder, por ejemplo, en la parte de potencia, en un MOSFET, ¿verdad? O en un componente electrónico, seguramente le va a pegar a otro componente y eso, pues, desafortunadamente conlleva a daños recurrentes si no se logra ubicar precisamente dónde ocurre el daño, ¿no? Entonces, el objetivo es la reducción de costos por mantenimiento y tiempos muertos, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que se busca muchísimas veces en la parte de mantenimiento y obviamente pues esta clasificación de orden cronológico es lo que busca prácticamente, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, del preventivo, está considerado como un mantenimiento programado, es decir, ya más o menos después de que se tiene el montaje del parque, se tiene establecido en qué periodos de tiempo se van a ejecutar estos servicios,
Normalmente lo que se realiza en la parte del preventivo es el reapriete y comprobación de pernos. Recuerden que la máquina, pues obviamente como sistema mecánico, tiene una cantidad, digo, son muchísimos, pues, digamos que áreas, ¿no? De apriete de tuercas, pues que hay que apretar con torquímetros en la mayoría de los casos, ya sea torquímetros manuales o neumáticos, ¿no? O hidráulicos incluso, dependientemente de la cantidad de fuerza que necesitemos para apretar estas tuercas. Se realiza también la comprobación de pares de pariete, de engrases, 3 y 6 meses, revisión exhaustiva del aerogenerador, ¿verdad? En cada uno de sus componentes, ¿no? Incluyendo hasta lo que sería, por ejemplo, el sistema de protección por impacto, perdón, por descargas eléctricas, por rayos, por tormentas eléctricas. Se hace también un estudio de megueo o de megueo del generador. Normalmente se hace cada año, ¿verdad? Cambio de aceite de la multiplicadora cada 18 meses y bueno, cambio del aceite hidráulico cada 5 años, ¿no? Entonces ya son como que, digamos que servicios que hay que realizar de mantenimiento, pues con un cierto periodo de tiempo ya establecido y obviamente para esto pues se necesita tener gente ya con cierto expertise para poder realizarlo, ¿no? Y es importantísimo porque a final de cuentas, pues el manipular, ¿verdad? Cada uno de estos subsistemas pues es un riesgo, siempre laboralmente es un riesgo, porque al final de cuentas son componentes mecánicos que si no tenemos cuidado, metemos el dedo o nos descuidamos, a veces sucede mucho que de repente ya dentro de la máquina, a veces los técnicos pues se ponen a jugar o a cotorrear tantito, digo, por no sé, el tema de estar ya hartos de estar ahí con el calor y todo esto, y de repente pues una mala broma de repente puede hacer que des un movimiento en falso y metas el dedo donde no debes y seguramente o una descarga eléctrica o bien un dedo que es prensado por alguna parte mecánica y entonces se hace todo un show, ¿no? Incluso cuando se hacen mantenimientos de cambio de aceite de multiplicadora, pues hay que tener muchísimo cuidado, hay que limpiar bastante bien la zona donde se haya realizado precisamente para evitar accidentes pues por resbalarse, ¿no? O perder el equilibrio en un momento dado. Todo eso, al final de cuentas, aquí es muy, muy, muy importante, ¿no? Y se requiere de alguna manera mucha seriedad al momento de estar trabajando ya con la máquina, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen donde precisamente se hace algunos tipos de apriete. Obviamente nosotros al final siempre vamos a vamos a requerir siempre la disponibilidad de la información técnica del fabricante, en este caso, pues para este tipo de servicios, ¿no? Es decir, cuánta torca, cuánta fuerza es realmente la que debemos de aplicar precisamente para cada birlo, ¿no? Para cada tornillo, para cada tuerca. Porque al final de cuentas, recuerden que son sistemas mecánicos y si de alguna manera excedemos o no damos la torca adecuada, pues, obviamente vamos a comprometer la parte rígida pues, de la estructura y eso pues después puede ser un problema complicado porque como es un sistema completamente acoplado, pues todo repercute pues al final. Por eso tiene que ser algo bastante muy bien controlado en todo prácticamente, ¿no? En el mejor de los casos es lo que se esperaría pues. Entonces, lo que es el mantenimiento correctivo, pues obviamente no es un tipo de servicio que esté programado, eso solamente se realiza cuando ocurre el problema, ¿verdad? Y se aplica para pequeñas averías, ¿no? Y para cambio de componentes pequeños, eso está clasificado como pequeño correctivo, ¿no? Y cuando ya son los grandes correctivos, es cuando de alguna manera se requiere hacer un cambio de rotor eólico, un cambio de generador, un cambio de multiplicadora, un cambio de corona del sistema YAO, un cambio de la nacelle completamente, ¿verdad? O un cambio de tramo, pues un cambio de tramo de torre, ¿sí? Entonces, esto, pues obviamente, en el mejor de los casos siempre se busca no caer en la parte de los grandes correctivos, ¿no? Precisamente porque lo que sucede en ese tipo de casos es que se pierde muchísimo tiempo, pues, al momento de estar haciendo ese tipo de correctivos, ¿no? Pero, sin embargo, ocurre. Y entonces, bueno, pues hay que de alguna manera atenderlo, ¿no? Igualmente que en los casos anteriores se requiere de un personal especializado para poder realizarlo. Aquí tenemos obviamente una imagen que nos representa el izado de un rotor completo, ¿verdad? Obviamente pues con estas grúas, que pues no cobra nada barato, ¿no? Al momento de estar haciendo ese tipo de grandes correctivos, pues en el aerogenerador, ¿no? ¿Sí?
Y aquí tenemos otra imagen que nos representa un cambio en lo que se refiere a la parte de la corona, del yaw, ¿no? Aquí con el mouse señalo de alguna manera dónde se encuentra esa corona, pues en grande, pues prácticamente que va en esta zona y obviamente empotrada con la parte de la torre del aerogenerador, ¿no? Entonces, aquí viene un cambio de tramo, ¿sí? Y bueno, de ahí posteriormente, después de haber visto esta parte de los mantenimientos, cómo se encuentran clasificados, ¿verdad? Para el buen funcionamiento del aerogenerador, de toda la máquina, sea componente mecánico, componente eléctrico, componente electrónico, componente de transmisión de datos. Recuerden que al final de cuentas, los mismos aéreos tienen medios de comunicación de transmisión de datos en forma inalámbrica, ¿no? Entonces, o en forma, de tipo wireless, pues, ¿no? Sin cableado y con cableado obviamente también, porque también manejan la fibra óptica para poder realizarlo. Entonces, pues ahí a partir de esto viene el tema de la seguridad y los riesgos, ¿no? Que al final de cuentas hay que hacer los mantenimientos, pero siempre de alguna manera utilizando o haciendo consciente, ¿no? De que hay un riesgo al momento de estarlo realizando. Entonces, para poder obviamente abordar esta parte, me pareció interesante pues mencionar la importancia del término de los EPP, ¿no? Que en este caso es el equipo de protección personal. Normalmente los técnicos no pueden de alguna manera ingresar a parque, a parque eólico si no cuentan con un equipo de protección personal validado, ¿no? Es decir, bueno, que el arnés, que los mosquetones, todo lo que de alguna manera conlleva el casco, los guantes, las botas, los anteojos, prácticamente todo esté en buena calidad y que esté certificado, ¿no? En el mejor de los casos. Eso es lo que siempre se busca al momento de ingresar a parque. Por eso precisamente cuando uno va a ingresar a parque a hacer un servicio, normalmente los jefes de seguridad de los parques son los que se encargan de hacer este tipo de inspecciones, incluso hasta las de las mismas unidades móviles con las que se ingresa a parque, precisamente para evitar los accidentes, ¿no? Precisamente para tener bien claro el tema de seguridad, que en lo personal, con la experiencia que yo he tenido trabajando en algunos proyectos en el sector, ya sea para reparación de palas o sea para estudios de monitoreo, para la parte de vibraciones, al final siempre los site managers, siempre con los jefes de seguridad, son muy estrictos en cuanto a todo lo que nosotros vamos a ingresar y cómo vamos a trabajar allá arriba, ¿no? Entonces, porque al final de cuentas es la seguridad de nosotros, ¿no? Entonces hay que llevar obviamente ese equipo bien regularizado y obviamente tener los cursos, las formaciones, lo que de alguna manera nos da la seguridad de que lo que vamos a hacer allá arriba realmente lo sabemos hacer y no vamos a ir a estar jugando, ¿no? Porque no se puede jugar con este tipo de temas allá, pues allá arriba, ¿no? Entonces, las TPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas diseñados obviamente para proteger al personal técnico, ¿no? Entonces, prácticamente lo que vamos a buscar al final de cuentas es tener disponible ese EPP para poder obviamente dar un buen servicio y sobre todo pues para tener obviamente la seguridad y evitar riesgos laborales, ¿no? Aquí en la siguiente lámina lo que yo presento es obviamente un ejemplo, ¿verdad? De un técnico con cierto equipo de protección, ¿verdad? En este caso no es exactamente lo mismo para una cuestión de la parte eólica, pero sí la forma básica, ¿no? Al menos, ¿no? Protección en manos, dependiendo obviamente de lo que se vaya a manipular, de lo que se vaya a trabajar, sea aceite, sean fierros, sea parte eléctrica, ¿no? Hay que llevar siempre los guantes, pues eso no puede faltar. Al final, el calzado dieléctrico, ¿verdad? La ropa de protección. Normalmente esperaríamos que fuera una ropa de protección que fuera obviamente repelente al fuego, ¿no? Que eso es un tema que vamos a tratar ahorita un poquito rápido. El arnés, obviamente, ¿no? Los mosquetones, la línea de vida, o los anticaídas, pues, que trabajamos en este caso en el sector, la protección respiratoria, en este caso depende muchísimo si el servicio, por ejemplo, es en un espacio confinado con componentes químicos, por ejemplo, con el tema de la multiplicadora, ¿no? Ustedes, bueno, no sé si tenemos aquí en la reunión gente que ya haya estado en el sector, pero normalmente para poder hacer una inspección, por ejemplo, en multiplicadora, pues obviamente hay que liberar, ¿no? el espacio para poder ingresar el boroscopio
y precisamente hacer la inspección. Pues normalmente es un área que se encuentra obviamente a alta presión y pues con químicos, ¿no? Prácticamente pues con gases inertes, pues ahí entonces al momento de abrirlo, pues es un gas que llega a contaminar y es nocivo, pues entonces hay que llevar un equipo de protección para la parte respiratoria, la parte visual, sobre todo cuando estamos trabajando con componentes que de alguna manera pueden desprender cierto tipo de material, ¿verdad? Que puede incrustarse en los ojos, protección auditiva de la misma manera, y obviamente protección pues, para la cabeza, ¿no? Ese es súper, súper, súper mega básico, ¿no? Entonces, partiendo de eso, precisamente me atreví a colocar, normalmente para nosotros en la parte del sector eólico no es agradable colocar imágenes donde de alguna manera, por ejemplo, veamos una escena, por ejemplo, como la que tenemos ahorita, ¿no? Donde se está prendiendo un aerogenerador, sobre todo porque, pues, en su momento puede ser, pues no sabemos, ¿no? Al final de cuentas, cómo se dieron las condiciones y a veces eso trae, pues, no sé, de repente hay gente que puede estar trabajando allá arriba, ¿no? Y eso no es tan bonito. Pero en este caso no fue así. En este caso es una imagen que se tomó aquí en la zona del Istmo, en la zona de Santo Domingo, me parece, en Ingenio, en Oaxaca, aquí en México. Es un aerogenerador que prácticamente pues se prendió fuego, se incendió, ¿verdad? Y obviamente me pareció importante mencionarlo porque una de las cuestiones de riesgo laboral precisamente es el tema de la parte de los incendios, ¿no? Y cómo de alguna manera poder contrarrestar esta parte, ¿no? Desde el punto de vista de la formación técnica, ¿verdad? Del personal, obviamente, que esté elaborando. Sí, entonces aquí, por ejemplo, los incendios pueden de alguna manera causar daños, ¿no? Normalmente a nivel, obviamente, específicamente en la parte que estamos ahorita centrándonos, que son los sistemas eólicos, puede darse a nivel de nacel, ¿verdad? O góndola, como dicen los españoles. Puede ser en la torre también, puede ser en la parte de la subestación eléctrica o en cualquier otro elemento del parque eólico. Normalmente puede suceder este tema del fenómeno de los incendios, ¿no? Ahora, ¿cómo se provocan de alguna manera estos incendios? Pues es muy relativo, realmente las condiciones y quienes generan esta condición, pues pueden ser diferentes condiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los aerogeneradores, se pensaría que en primera instancia que puede ser a lo mejor una descarga eléctrica, quizás por un impacto por rayo, y eso puede ser lo que genere un incendio, ¿no? Pero normalmente casi no siempre es así, son otras condiciones lo que lo generan, ¿no? Y obviamente a nivel de subestación, pues siempre está el tema del riesgo por incendio y obviamente pues, pues por descargas eléctricas, ¿no? Entonces normalmente el incendio se puede dar obviamente por un fenómeno conocido como arco eléctrico en caso de subestación a nivel de celdas, ¿no? Entonces los riesgos de incendio en la nacelle se han incrementado, en este caso en los nuevos modelos de aerogeneradores con la incorporación de elementos eléctricos electrónicos, como en el caso de capacitores, inversores, en partes de cabina de control y el transformador, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estos equipos, recuerden que se encuentran sometidos a una cuestión laboral, pues, intensa, ¿no? Normalmente son los 365 días del año por 24 horas, ¿no? Entonces, prácticamente no paran y el tema de que puedan obviamente calentarse, sufrir un calentamiento, pues está todo el tiempo latente y eso de alguna manera pues lleva a la condición precisamente de generar un incendio, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trabajar con ello cuando sucede? Estos componentes pueden ocasionar incendios debido a una ruptura, a un mal funcionamiento o sobrecarga del circuito eléctrico, ¿no? Este riesgo de incendio se incrementa con el uso de grandes cantidades de fluidos combustibles que son necesarios para el funcionamiento en un espacio confinado, ¿no? Eso, a final de cuentas, la mayoría de los fluidos que se utilizan, por ejemplo, en el caso de multiplicadora, tienen un grado, pues, de ser inflamables, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber una condición muy específica para que se pueda dar este fenómeno de incendio, por el caso, por ejemplo, de la multiplicadora, ¿no? Pero independientemente de eso, por ejemplo, en el tema del generador, pues ustedes saben que el generador pues, es un sistema eléctrico que obviamente está formado por devanados y seguramente la pérdida de aislamiento en los devanados seguramente nos llevaría a descargas eléctricas y generaría obviamente, pues podría generar obviamente un incendio o un conato pues allá arriba, ¿no? Digo, algunos de los ejemplos que rápidamente se me vienen así a la mente, y eso no puede ocurrir con otros componentes más, sobre todo electrónicos, ¿no?
en el caso del gabinete de control, o bien, por ejemplo, en el sistema de control, por ejemplo, de los sistemas motorreductores, por ejemplo, del sistema de palas, ¿no? O el sistema del yaw, pues, del yaw y del pitch. Bueno, los sistemas de transmisión, en este caso, el gearbox, perdón, el de orientación, el yaw, el de control de paso, que sería el pitch, y el generador, son alimentados con grandes cantidades de lubricantes inflamables que pueden proporcionar la propagación de incendio o, en dado caso, generarlos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo el sistema del aerogenerador como tal, la mayor parte, perdón, se encuentra expuesto pues a poder generar, ¿no? O propiciar en un momento dado un incendio. Y es importante de alguna manera que el técnico que de alguna manera esté trabajando pues allá en la máquina pues tenga conocimiento de cómo poder trabajar con estos componentes sin precisamente provocar una condición de incendio, ¿no? Y qué de alguna manera hacer cuando eso llega a suceder en la parte de arriba, ¿no? Digo, una de las formas más rápidas de entender es que los sistemas eólicos, por ejemplo, a nivel de nacelle, tienen algunos sistemas para poder de alguna manera mitigar cuando se llega a dar, por ejemplo, una parte de incendio, ¿no? Pero obviamente no son suficientes en algunos casos. Además de que recuerden que como la condición de viento es, pues, a mayor altura, esperaríamos que la condición de viento fuera mayor, pues, obviamente el incendio, pues, es demasiado rápido, pues, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, la estructura con la que está fabricada la nacelle normalmente es fibra de vidrio, ¿no? O fibra de carbono. Entonces es altamente pues, flamable y obviamente en algunos casos hay diseños que colocan algún tipo de químico, ¿no? Para retardar de alguna manera el efecto del consumo pues, por el conato, pero muchas veces a final de cuentas se consume y en algunos otros pues se logra minorizar y se logra apagar, ¿no? Pero al final de cuentas tienen algunos mecanismos de protección, pero a veces no funcionan del todo, pues como debería de ser, y es una cuestión que pues, no se puede controlar o prever del todo. Y bueno, medios de salida, pues tenemos las escotillas o el polipasto, ¿no? En un momento dado, o bien las escaleras o el elevador, dependiendo del modelo del aerogenerador que se tenga disponible, ¿no? Pero sí es importante en este caso que el técnico tenga conocimiento de cómo actuar en un momento dado, ¿no? Bajo el riesgo de alguna manera que se esté presentando en ese momento, ¿no? Entonces, en algunos casos, la mayoría de los incendios son provocados por la realización de un mantenimiento incorrecto, que era lo que les comentaba, ¿no? La importancia precisamente de que el técnico esté realmente capacitado para el servicio que está realizando en ese momento, ¿no? Precisamente para evitar situaciones como estas en el caso de los incendios, ¿no? Que a final de cuentas puede costar una vida o puede costar todo un aerogenerador como la imagen que les acabo de compartir hace ratito, ¿no? Entonces, como mínimo, el mantenimiento, se debe realizar el mantenimiento de partes cruciales, como lo que es el sistema de transmisión, o sea, el gearbox, los devanados en el generador, revisiones en el transformador, en el sistema hidráulico, y obviamente los cojinetes o rodamientos que deben de alguna manera estarse verificando de manera frecuente, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde radica la importancia de estos mantenimientos, ¿no? Precisamente para evitar situaciones como las que acabamos de comentar ahorita, ¿no? Entonces, para reducir obviamente todo esto, en el mejor de los casos se buscaría que la formación del personal, ¿verdad? Es una condición pues demasiado importante pues para este tipo de proyectos, ¿no? ¿Sale? Porque al final de cuentas un error humano es bastante, digamos que es muy posible que ocurra un error humano en este tipo de proyectos y en los mantenimientos, pues ni se diga, ¿no? A veces suele suceder muchísimo que no se hace bien conciencia, pues, ¿no? De lo que se está trabajando y a veces hay técnicos que de repente como que son muy simples al momento de darle esa importancia, pues, y entonces juegan o no hacen su trabajo como debería de ser y después de ahí vienen las consecuencias, ¿no? Porque al final de cuentas, recuerden que la máquina por sí sola, como lo he estado diciendo en varias ocasiones, es un sistema interconectado. Lo que tú le hagas en un punto de operación va a repercutir seguramente no solamente en uno, en varios puntos más de la máquina, ¿no? Por eso es que al momento de tratar de identificar un daño en la máquina es complicado, realmente no es tan visible. Muchos problemas que se tienen, ¿no? Recientemente nos solicitaron un servicio por ahí, donde nos pedían, por ejemplo, hacer una rectificación de la corona del yaw.
en una máquina de un fabricante que se conoce como Clipper, ¿no? Entonces, lo que estaba sucediendo era de que la máquina en la corona ya tenía defectos en la parte superficial de la corona y entonces había movimientos de brincoteo, ¿no? A nivel de micras, pero había brincoteos. Entonces eso le estaba pegando fuertemente, pues no solamente a la multiplicadora y al eje y al hub, estaba pegando a todo el sistema, ¿no? Pero el problema era eso, ¿no? Que tenía pequeños surcos y había que rectificar completamente esa zona para precisamente dejarla limpia, ¿no? Entonces, era difícil tratar de ubicar dónde estaba el problema, ¿no? Pero es lo que les comento, o sea, como son sistemas completamente acoplados, lo que le sucede en una parte le va a repercutir en muchísimas otras más. ¿Por qué? Porque son sistemas mecánicos, son sistemas eléctricos, pero sobre todo porque son mecánicos, todo lo mecánicos es como la vibración. La vibración, al final de cuentas, le das un golpe en un punto y corre y se transmite en todo lo que sea mecánico, todo lo que sea metálico, pues, ¿no? En un momento dado. Entonces, en este caso, el personal debe de conocer los riesgos y también los sistemas de protección. Eso es súper mega importante, ¿sí? En el caso de un incendio, todos los sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos deben de ser apagados y el aerogenerador desconectado de la red de distribución. Normalmente, pues, se espera que los sistemas de protección que traen por fábrica los aerogeneradores puedan ser activados al momento después de haber un conato, ¿no? Y que prácticamente estos elementos que acabo de comentar sean los primeros de entrada, pues obviamente sacar de generación, ¿no? De línea al aero, precisamente para no repercutir en los demás aerogeneradores, porque no sé si vieron la imagen que les compartí hace rato, se encuentran acoplados de alguna manera a nivel subterráneo estos aeros, pues obviamente pues, para poder pegar posteriormente a la subestación. Entonces, aquí finalmente otro caso que comentábamos es la parte de un sistema pues eléctrico. Ahorita solamente me dediqué a estar viendo una parte de incendios como tal, pues, generado por diferentes condiciones. Aquí vemos la importancia pues también de cómo tener bien claro lo que es una parte eléctrica, cómo puede generar un daño. Aquí tenemos en la imagen una celda, ¿verdad?, de subestación y obviamente se forma un arco eléctrico y se genera una explosión precisamente que puede incluso quemar completamente a un técnico en todo lo que es la parte donde obviamente recaiga el arco eléctrico y hasta incluso lo puede matar, ¿no?, directamente. Entonces, los principales riesgos asociados a la energía eléctrica son las descargas eléctricas por contacto directo con elementos conductores y, bueno, puede ser en un momento dado un contacto accidental con elementos que normalmente son conductores, ¿no? O bien puede ser por contacto indirecto, ¿no? En este caso, que pueda surgir alguna falla con algún otro componente que de alguna manera repercuta y pegue directamente con el técnico, ¿no? Generalmente lo que vamos a visualizar a partir de un problema eléctrico, pues sería quemaduras, incendios o explosiones, ¿no? Y en este caso lo que va seguramente a conllevar va a ser a un problema que se haya generado por sobrecalentamiento de equipos eléctricos, ¿no? Entonces, normalmente eso es uno de los problemas que vamos a tener siempre presente en los sistemas eólicos, un problema de sobrecalentamiento de equipos eléctricos que a final de cuentas o va a haber una descarga eléctrica o va a generar obviamente pues algún tipo de incendio o explosión, ¿sale? Entonces, aquí por ejemplo, en este caso que presento es una cuestión más que nada enfocado hacia el problema del riesgo eléctrico que puede darse en este tipo de sistemas. Si una persona entra en contacto con un elemento cargado, ¿verdad?, puede sufrir obviamente una descarga eléctrica y bueno, que seguramente en el mejor de los casos solamente le hará un pequeño cosquilleo o simplemente le dejará quizás un poquito dormido los músculos, ¿verdad? Mientras pasa el efecto de la descarga o en el peor de los casos seguramente lo aniquilará, ¿no? Lo matará y eso dependerá muchísimo de una manera de la cantidad de energía, obviamente, que haya pasado, en este caso, por el técnico o el operador, y obviamente la amplitud y frecuencia de la corriente, ¿no? Entonces, hay toda una tabla precisamente para poder estimar precisamente esos efectos, ¿no? Y aquí tengo una imagen que representa una falla en celdas de media tensión, ¿verdad? Seguramente algún sobrecalentamiento, una descarga eléctrica y se generó un arco eléctrico y se generó una explosión, ¿verdad? Y eso prácticamente es algo que ocurre no comúnmente, pero es bastante, digamos que válido en el sector, precisamente por las grandes cantidades de energía eléctrica que se manipulan, ¿no? Lo ideal, obviamente, es que de alguna manera los técnicos pues cuenten con un equipo de protección,
¿verdad? Para cada tipo de trabajo que estén realizando. Aquí solamente puse el caso del sistema por riesgo eléctrico, ¿verdad? Donde prácticamente, dependiendo obviamente de la cantidad de voltaje que se esté manipulando, es el tipo de guante, es el tipo de bota, es el tipo de ropa, ¿verdad? Que se utiliza, el tipo de protección que se utiliza, cambia completamente, ¿no? Entonces, para cada tipo de aplicación hay un tipo hay un equipo de protección particular o específico. Y bueno, finalmente, para concluir esta charla con ustedes, es ahí donde recaemos ya, entonces sabemos que de alguna manera hay que hacerles estos mantenimientos, sabemos que hay un riesgo, ¿verdad? Sabemos que debemos de tener una seguridad nosotros mismos al momento de ingresar como técnicos, al momento de ingresar a la máquina, y obviamente, ¿quién nos va a dar toda esa expertise, toda esa información que necesitamos para poder hacer las cosas bien, para las buenas prácticas al momento de hacer un mantenimiento o simplemente trabajar en el sector eólico? Pues es un entrenamiento y capacitación. Si no hay entrenamiento o capacitación, difícilmente vas a poder hacer bien tu trabajo, bien, perdón, difícilmente vas a poder hacer bien tu chamba, ¿no? Necesitamos de alguna manera tener un entrenamiento bien establecido. Normalmente existe pues, en el sector lo que se conoce como el GWO o la Global Wind Organization, que prácticamente es la que de alguna manera da los entrenamientos que se requieren, sobre todo para de alguna manera poder trabajar cierto tipo de áreas dentro de lo que es el sector, ¿no? Sobre todo para los trabajos en alturas. Entonces, normalmente, independientemente de los otros cursos que se tengan de alguna manera disponibles en el mercado, dependiendo obviamente del área de interés al cual se vaya de alguna manera a orientar al técnico, se requiere de alguna manera tener siempre disponible el GWO, porque sin ese no se puede de alguna manera ingresar a laborar como técnico en el sector eólico, ¿no? Incluso hasta los jefes de parque lo deben de tener activo por cualquier situación de emergencia, cualquier situación que ocurra dentro de la máquina, puedes ingresar y obviamente te da la certificación de que estás preparado para subir a la máquina y obviamente poder de alguna manera estar ahí arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, como mínimo, se espera que las formaciones básicas de seguridad que se deben de cubrir como técnico, las básicas sean los primeros auxilios, manipulación de cargas, extinción de incendios y trabajos en alturas, ¿no? Eso se esperaría que fuera como básico. Y obviamente el objetivo es de alguna manera conocer los riesgos que se tienen por trabajar con sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, instalaciones, entre otros, ¿no? Entonces, existen formaciones adicionales a las básicas y aquí mencioné solamente algunas. Está la de espacios confinados. Normalmente casi todo lo que se tiene en el sector eólico es un espacio cerrado, es un espacio confinado. Lo que es riesgo eléctrico, ese de cajón tiene que ser fuerzas. Manejo y almacenamiento de residuos peligrosos, igualmente, es otro de los cursos que se requieren. Uso y evacuación de elevadores, igualmente, independientemente que sea Avanti o cualquier otro fabricante de elevador, hay que conocer de alguna manera cómo utilizar el elevador, cómo de alguna manera salir, si por ejemplo llega a haber algún corte de energía, o si hay libranza en un momento dado, bueno, cómo poder salir del elevador y no quedar atrapado, ¿no? O cómo dar un momento dado ayuda de algún compañero que quede obviamente lesionado o que sufra un accidente ya en la parte de nacelle, pues, o dentro de alguno de los tramos del aerogenerador, ¿no? En el tramo de la torre, pues. Prevención de riesgos laborales, conocido como PRL. Hay diferentes niveles de prevención de riesgos laborales. Y finalmente coloqué ahí otro de los muchos que pueden haber, es el de bloqueo y etiquetado, lo que se conoce como LOTO, ¿no? Y puse una imagen ahí, por ejemplo, de un contactor, cómo se bloquea, precisamente pues para evitar que otro técnico ajeno al trabajo que se esté realizando active el contactor y eso genera obviamente un accidente laboral, ¿no? Como conclusiones, ya para finalizar, bueno, el mantenimiento de parques eólicos es complejo, es altamente complejo ahorita solamente porque el tiempo no lo permite y pues me podría llevar horas aquí hablándoles tanto de mis experiencias como obviamente de lo que en sí es la parte técnica como tal, como se requiere. Es complejo y se requiere muchísimo tiempo. Es complejo e interviene en un gran número de variables, algunas muy difíciles de predecir, de elevado costo y riesgo, ¿no? ¿Sí? Estos requieren una alta exigencia en planificación y control, ¿sale? ¿Para qué? Pues para poder de alguna manera realizar una adecuada planificación y optimización en la gestión de los recursos que se utilizan,
Recuerden que al final de cuentas, perdón, esto es una industria y al final lo que va a buscar, pues es obviamente hacer el objetivo, que es generar energía, pero obviamente va a buscar ahorrar costos, ¿verdad? Pero obviamente sin comprometer la calidad y la seguridad tanto de los que trabajan en la generación de la energía como obviamente los que están del lado de los escritorios, ¿no? Entonces, esto al final de cuentas me parece que es importante, así como de alguna manera también disponer de recurso humano, ¿no? Altamente especializado o bien en un momento dado que estén bien formados y obviamente que estén bien equipados, ¿no? Digo, al final de cuentas, puedes tener un buen técnico, pero si tú no le ofreces el equipo adecuado, tanto para realizar su trabajo como para su mejor protección, seguramente no va a poder realizarte un buen trabajo. Hará su mejor esfuerzo, pero es una cuestión que tiene que tener una balanza, ¿no? Tanto que estén bien formados como un buen equipamiento, ¿sí? Y bueno, la sincronización entre los diferentes recursos que intervienen en la operación. Es importante de alguna manera tener siempre una buena comunicación entre lo que son los jefes de parque y los técnicos, ¿no? Y obviamente los jefes de cada cuadrilla, de alguna manera, pues tener bien claro cuál es el servicio que se tiene que realizar, conocer de alguna manera cuál es el protocolo, cuáles de alguna manera los alcances del servicio para precisamente poder de alguna manera realizarlo de la manera adecuada y obviamente conocer cuál es la capacidad y el expertise de cada uno de los técnicos que integran la cuadrilla, precisamente pues para poder tomar la mejor decisión y realizar el trabajo pues en tiempo y forma pues lo mínimo posible, ¿no? ¿Verdad? O sea, me refiero yo en el menor tiempo y pues, con la mejor calidad del trabajo final. Y finalmente, disponer y conocer de los procedimientos de trabajo seguro, ¿no? Eso es súper mega importante porque al final de cuentas, recordemos que son vidas humanas las que de alguna manera se exponen, ¿no? Entonces, al final, si no se tiene un buen procedimiento para la realización del servicio, pueden ocurrir accidentes y obviamente por eso es que al final, para complementar esta parte, se requiere que los técnicos presenten la evidencia de los certificados de cada uno de los cursos que han tomado. Y si es un servicio muy especializado, por ejemplo, muy rápidamente, antes de que se me aburran, el tema, por ejemplo, de manejar vibraciones. Por ejemplo, en vibraciones hay diferentes categorías. Está la categoría 1, la 2, la 3, ¿verdad? Cada certificación obviamente permite avalar un expertise para el técnico que de alguna manera trabaja la parte de vibraciones, ¿no? Ya sea para trabajar los acelerómetros, para trabajar las DACs, para trabajar las escadas o los CMS. Prácticamente, digo, cada certificación te da un cierto nivel de expertise. Entonces, obviamente, dependiendo del servicio, pues se requiere que los técnicos demuestren esa capacidad y si no, pues hay que entrenarlos, ¿no? Precisamente para poder dar un buen diagnóstico, un buen servicio y obviamente pues un buen mantenimiento a la máquina, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería todo. Yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para poder escuchar esta breve charla relacionado en las buenas prácticas en lo que se refiere al sector eólico. No ahondé en todas las demás que se necesitan, solamente me fui con 2 puntos específicos, incendios y riesgo eléctrico, pero que de alguna manera me parece que es importante y creo que abren bien el tema de por qué es importante tener buenas prácticas para el sector eólico. Les agradezco muchísimo, muy amables. Josué, pues muchas gracias por tu presentación. Todavía tenemos unas preguntas, entonces no sé si me ayudas a darle un poco de respuesta. Claro que sí, adelante, con mucho gusto. Bien, aquí tenemos parte de Andrés Francisco. Nos pregunta, por cada hectárea de tierra, ¿cuántos aerogeneradores se pueden instalar? Bueno, por cada hectárea de tierra, normalmente se estaría pensando que se pueden instalar más o menos como unos 4 o 5 aerogeneradores bien distribuidos, porque normalmente hay que medir que se requiere tener disponible en mente la dimensión del rotor eólico, ¿no? El diámetro del rotor eólico y dependiendo del diámetro del rotor eólico, se puede tirar hasta 5 o 6 veces la dimensión del rotor eólico para poder tener la separación entre cada aerogenerador, ya sea en el eje X o en el eje Y. En un caso se hace de 5 a 6 veces el diámetro del rotor y ese es en el caso del eje X y en el caso del eje Y normalmente son de 6 hasta incluso hasta 8
veces el diámetro del rotor para tener la separación entre cada aerogenerador. Entonces serían más o menos como entre unos 5 o 6 aeros por hectárea más o menos, para que sean bien distribuidos. Ok, y el mismo Andrés nos pregunta, ¿cuál es la producción promedio diaria de kilowatts de un aerogenerador? Bien, gracias. Normalmente dependerá muchísimo de la tecnología del fabricante, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se tienen aerogeneradores que tienen en promedio generación de 2 megawatts porque sea cada uno de estos aeros, ¿no? Pero obviamente hay un factor que se considera de pérdida. Entonces, normalmente el aerogenerador, digamos que nominalmente te estaría generando entre 1.7 y 1.8 megas, ¿no? De los 2 megas que comenta el fabricante que puede generar. Obviamente para poder generarte los 2 megawatts, pues tendrías que tener una condición de viento demasiado constante, ¿no? Para poder asegurarlo. Sin embargo, de 1.7, 1.8 megas, pues digo, son bastante respetables y es más o menos lo que se estaría esperando por generación de cada aerogenerador, ¿no? Ok. Y el mismo Andrés también nos pregunta, ¿cuál es el área mínima para instalar una granja eólica? ¿Cuántas turbinas se pueden considerar con esta premisa? Ya, de acuerdo. Pues mira, más o menos pegado con la pregunta número 1, yo esperaría que en este caso, mira, tú puedes tener para una granja, pues mira, yo estaría hablando que a partir de 2 aeros, para mí, en lo personal, ya estaría hablando del tema de una granja, ¿no? O al menos es que es muy relativo, al final de cuentas. Digo, una granja puede ser que además estés hablando de 70 aeros, estés hablando de 60 aeros, de 100 aeros, de 50 aeros, de 20 aeros, ¿no? Es muy relativo, pues, en un momento dado, desde mi óptica, ¿no? Yo pienso que a partir de 2, 3 aeros ya estaríamos hablando, tendiendo hacia una granja, y pensando más o menos que en una hectárea yo puedo tener entre 4 o 5 aerogeneradores, pues con una hectárea puede ser suficiente, ¿no? Para más o menos tener disponible bien distribuidos, pues ahora distribuyéndolos un poquito más, pues a lo mejor 5 aeros en 2 hectáreas, pues me parece que también estaría bastante bien. Al final de cuentas, dependerá también muchísimo del contexto en el que tú estés, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando solamente en capacidades de aeros de gran potencia, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, en aeros de baja potencia, no sé, aeros de 1 kilowatt, aeros de 5 kilowatts, de 10 kilowatts, pues en una hectárea te entran fácilmente, no sé, unas 20 aerogeneradores, a lo mejor de 1 kilo, de 5 kilos, ¿no? Y ya con eso tienes, obviamente, una granja solar o un pequeño, perdón, una granja eólica o un pequeño parque eólico, pues, ¿no? Entonces, dependerá muchísimo de qué tipo de contexto estés visualizando. Si es para pequeña eólica o gran eólica, pues en un caso puede ser hasta 2 hectáreas, para más o menos unas 4, 5, 6 máquinas, y en el otro caso a lo mejor 1 o 2 hectáreas para unas 20 máquinas de baja potencia, ¿no? Ok. Y aquí tenemos otra pregunta por parte de Sergio Pagot. Dice, en una velocidad de 37.5 metros sobre segundo, me imagino, en teoría clase 3 baja velocidad, me da un equivalente de 135 kilómetros por hora. ¿Así es? Bueno, en realidad no he hecho yo la conversión en cuanto a kilómetros por hora, pero lo que te puedo decir es que en cuanto a metros por segundo, sí, esa es la clasificación. Ahora, en promedio, nosotros, por ejemplo, aquí en México, en la zona donde estamos, normalmente las condiciones de viento son de 25 metros sobre segundos, ¿no? Incluso se puede alcanzar hasta rachas hasta de 30 metros sobre segundo. Ese es el tema digamos que de la bondad de la zona de la ventosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes pasar trailers y hay trailers que los avientan, o sea, vas conduciendo de repente, ¡bum!, sale volando un trailer así, se voltea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, son más o menos rachas de viento que se dan en la vida real y realmente las máquinas alrededor de los 22, 23, yo creo exagerado, es cuando ya hay que parar la máquina, ¿no? Para no comprometerla. Entonces, aquí normalmente esas condiciones de viento que te comentaba suceden, pero no son condiciones constantes, ¿no? O sea, es fluctuante. Por eso, de alguna manera, es viable que coexistan los parques eólicos en esas condiciones y son clasificados en ese contexto, porque al final puedes tener esas condiciones de viento, pero seguramente no es constante durante todo el año. A lo mejor sucedió un día
¿no? Y de repente se vuelve a normalizar y entra dentro de los 19, entra dentro de los 20, entra dentro de los 24, y así se las lleva, pues. Y al final de cuentas, el aerogenerador tiene sus mecanismos de protección para que el momento de que se exceda, pues en automático, digamos que sale de producción hasta que vuelve nuevamente a reorientarse y vuelve nuevamente a producir, ¿no? Ok, y tenemos ya una última pregunta por parte de Marco Polo de Colombia. Dice, ¿cómo está compuesto el sistema de protección contra descargas atmosféricas? ¿Y qué norma técnica deben cumplir estos sistemas? Ah, de acuerdo. Bueno, mira, en el caso de los aerogeneradores para descargas atmosféricas, obviamente pues, por impacto por rayo, normalmente se tiene, dentro de lo que son las palas de los aerogeneradores, se tiene un sistema que permite precisamente aterrizar a tierra las descargas eléctricas, ¿no? Entonces, normalmente en los aeros están estos elementos, ¿verdad? Que precisamente permiten que cuando cae el rayo, pues desafortunadamente, dependiendo de la potencia con la que caiga, es si florea o no florea la punta de la pala, porque normalmente siempre cuando se da el impacto se da en la punta de la pala. Posteriormente comienza a seguir ese caminito de descarga, pasa por toda la pala, pasa por una parte de la torre hasta que recae en un punto de tierra y se descarga por completo, ¿no? Esos son parte de los mecanismos de protección, como si fuera una especie de pararrayo, pues, ¿no? Actualmente se están buscando nuevas alternativas para poder mejorar ese mecanismo. De hecho, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto con otras personas relacionado precisamente en ese tema de impacto por rayo y se está obviamente proponiendo un mecanismo de desionización, se le llama, mecanismo de desionización en la parte de las palas. Aquí hay que entender una cosa, que las palas de alguna manera, como es un sistema, obviamente, que pues es energía cinética, a final de cuentas, pues hay una fricción que se genera directamente entre lo que es la pala y lo que es, el viento, ¿no? Cuando hay contacto, de alguna manera se generan descargas eléctricas y obviamente eso, digamos que suma para el momento de la descarga eléctrica cuando hay tormenta eléctrica. Entonces, se han propuesto ahorita, bueno, en este caso, unos mecanismos de desionización precisamente para reducir la exposición por descarga eléctrica en los aerogeneradores, ¿no? ¿Cuál es la norma? Ahí sí te la debo, discúlpame, no me las puedo grabar todas, pero es una norma que está basada en la IEC, que es en la International Electrotechnical Commission. No me acuerdo cuál es el número, pero hay una norma en específico que te dice cuál es el tema para ver la parte de impacto por rayo en los aerogeneradores. Pero si me lo permites, te lo podemos hacer llegar. Si nos compartes un correo electrónico, te lo hacemos llegar hoy mismo. Ok, Josué, muchas gracias. Creo que es todas las preguntas que tenemos. Tenemos una general en donde nos dicen que si vamos a subir el webinar en YouTube. Sí lo vamos a subir. Les sugiero que sigan en contacto con nosotros directamente con su oficina de Brainland de su país para que estén, pronto les diremos la liga para que lo puedan volver a ver este webinar sin ningún problema. También los invito a que estén muy en contacto con nosotros para ver futuros seminarios. Tenemos aquí los correos de contacto. Entonces, esto lo que más queremos es que sigan prefiriéndonos para este tipo de formación. Y cualquier duda o sugerencia, igual por los mismos medios nos pueden hacerlo llegar. ¿Ok? Les damos las gracias por su asistencia, sinceramente, muchas gracias. Qué bueno que en general, que tenemos buena respuesta por parte de ustedes. Y próximamente tendrán información de nosotros con referencia hacia dónde pueden descargar o pueden verlo directamente en YouTube este webinar. Si me permites tantito, nada más quería complementar ahí que tenemos aquí una propuesta para un curso que está programado en el tema de mantenimiento de aerogeneradores en parques eólicos. No sé si logran visualizarlo ahí en la pantalla, para ver si pueden participar con nosotros, ¿no? Con el equipo de TIUFRELA. No sé si quisieras comentar algo al respecto. Ok, bueno, próximamente les haremos llegar la invitación para que ustedes se puedan registrar nuevamente y ahora sí que sigamos en estos procesos de capacitación en lo que viene siendo energía eólica.
Bueno, pues por nuestra parte creo que es todo, Josué, no sé más que si quieres agregar. No, les agradezco muchísimo que se hayan tomado, nuevamente repito, el tiempo para poder escuchar esta breve charla en el tema precisamente de las buenas prácticas en el sector eólico. Obviamente hay muchísimos temas más que podemos platicar con ustedes en una siguiente oportunidad, obviamente que nos invite nuestros amigos de TÜV Rheinland y siempre con la mejor disponibilidad, incluso pues si tienen alguna duda, les podemos apoyar en alguna otra cuestión relacionada con el tema, con todo gusto nos pueden tirar por ahí un correo y a la brevedad les estaríamos compartiendo la información que ustedes requieran. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Ok, pues les agradecemos su participación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego. Chao.